Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. No te ocupes de rendir culto a deidades e instituciones religiosas como fuente de la verdad. Lao Tse. Buenas noches y bienvenidos bambalinos una semana más a vuestro canal La Historia entre Bambalinas. Esta noche nos adentramos en una historia que nos lleva a realizar un viaje muy lejano en el tiempo, pero que sigue presente en la actualidad y que está absolutamente normalizado, especialmente entre los creyentes de la fe cristiana. Y es que, seas creyente o no, la imagen de la Virgen como Madre de Dios Niño, Jesús, la tenemos en las iglesias, catedrales, ermitas, lienzos, esculturas, postales y en un sinfín más de representaciones. Y como acabo de decir, es un hecho absolutamente normalizado en la sociedad, seas o no creyente. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuál es el origen? ¿Dónde nace esa iconografía? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y aunque el descubrimiento de ese origen no tenga mayor relevancia en nuestras vidas, si es como mínimo curioso, averiguar cuál es el origen de la iconografía de la Virgen con el niño en el mundo cristiano, cuáles son sus antecedentes y cómo la imagen de una diosa con un niño derivó en la construcción de la imagen de la Virgen con el niño. La iconografía cristiana de la Virgen con el niño no nació como casualidad en la nueva religión cristiana que surge en el siglo I, sino que muchos símbolos y motivos iconográficos tienen como base imágenes paganas que estaban asimiladas en el mundo romano. Pero todavía se podría indagar aún más y darnos cuenta que esta iconografía ya nació en las culturas del Neolítico y se fueron extendiendo, asimilando y adaptando en las antiguas culturas preexistentes al mundo cristiano. Estos son algunos ejemplos de cómo se ha ido desarrollando esta iconografía que sigue siendo motivo de veneración en nuestros días dentro del mundo de la religión cristiana. Las primeras representaciones de una figura femenina como diosa la encontramos en las famosas Venus paleolíticas datadas a partir del 20.000 a.C. Estas estatuillas representaban la figura de una mujer en donde se ensalzaba su volumen con grandes pechos y grandes caderas. Su simbolismo se viene aceptando como las primeras representaciones de la diosa madre o diosa de la fecundidad. El ejemplo más representativo es sin duda la famosa Venus de Willenford. Posteriormente, la cultura vinca, cuyo origen se situaría en el 5300 a.C., una de las culturas más antiguas del Neolítico ubicada en torno al río Danubio, englobando los actuales países de Serbia, Rumanía, Bulgaria y la antigua Macedonia, cuya característica más sobresaliente fue el hallazgo de numerosas figurillas de barro votivas con cabeza bien de pájaro o serpiente, y entre ellas destacaban algunas representaciones femeninas en la que portan en sus brazos a un niño, un simbolismo claramente relacionado con la veneración hacia una diosa que simboliza la fertilidad de la tierra y la vida. La diosa Nammu. La diosa Nammu es la principal de las deidades sumerias, ya que es la diosa del océano, la primigenia, de la cual nació su hijo Enki, que representa en una misma deidad el cielo y la tierra, aunque posteriormente en la mitología son separados en En, el cielo, y Ki, la tierra.
Su representación viene siendo la de una mujer con cabeza de serpiente, como símbolo animal de las aguas, teniendo en sus brazos a su hijo o hijos Enki, aunque también se le ha considerado como la diosa del abismo y la oscuridad, y su culto principal se produjo en la ciudad de Ur, una de las ciudades más antiguas de Sumeria. Inanna Ishtar. Ishtar fue una de las diosas más importantes del mundo mesopotámico. Su origen procede de la Edad de Bronce, periodo de la historia en el que se desarrolló la metalurgia de este metal, resultado de la aleación de cobre con estaño, entre aproximadamente el 3300 y el 1200 a.C., y era considerada como la diosa madre. Posee numerosas nominaciones en base a la escritura cuneiforme del 3000 al 2500 a.C., como por ejemplo Reina del cielo y la tierra, Pastora sagrada o la que abre el vientre. Su iconografía es una mujer ataviada y coronada por estrellas, a veces acompañada de un león, ya que también representa a la diosa de la guerra. Pero hay una iconografía que también se la reconoce e incluso en una escena que resulta muy familiar. En varios sellos sumerios aparece la diosa sentada en un trono con su hijo en su regazo y mostrándolo hacia otras personas que provienen en ocasiones con presentes, y concretamente en uno de ellos la imagen de la diosa con el niño, que está flanqueada por una estrella de 8 puntas y una media luna, y frente a ellos 2 personas se dirigen al niño en actitud de entregar unas ofrendas. Semiramis, reina del cielo. Sin ponerse de acuerdo los historiadores, a Semiramis se la considera un personaje real, reina de Babilonia, documentada a finales del siglo IX y comienzos del siglo VIII a.C., e incluso aparece recogida en el Diodoro de Sicilia y en la propia Biblia, aunque aquí con otro nombre. La leyenda dice que fue hija de la diosa de Keto y un mortal. La diosa la dejó abandonada y fue encontrada por unos pastores que le dieron el nombre de Semiramis. El asirio Nino se enamoró de ella, pero tras su temprana muerte, Semiramis asume el trono fundando la ciudad de Babilonia, realizando numerosas incursiones y fundando grandes obras. También se tenía la creencia de que concibió un hijo siendo virgen, llamado Tamuz, el cual representaba al dios Sol. Gran parte de leyenda y parte de realidad, la cuestión es que se la empezó a venerar como un culto a la diosa madre con su hijo, y sus representaciones parten del culto a la diosa Ishtar. Fue tal la repercusión de la leyenda y el culto que pronto se apreció la influencia en otras culturas, y así la imagen semejante en el mundo egipcio será el culto a Isis y a su hijo Horus, y pasará al mundo griego y sobre todo al mundo romano para desembocar en el modelo para el culto de la Virgen y el Niño. Es más, su leyenda se mantuvo presente hasta el siglo XIX, y pintores como Guercino, Rafael Mengs o el propio Degas la tuvieron presente en representaciones pictóricas. Isis Lactans. La diosa Isis es una de las diosas más importantes del panteón egipcio. Según la mitología egipcia, es hermana y esposa del dios Osiris y madre del dios Horus. Son muchos los epítetos que la identifican, pero algunos de ellos se refieren a ella como la gran diosa madre o diosa de la fecundidad y maternidad. Su culto proviene desde el 2500 a.C. y en su iconografía se la representa con un trono como atuendo sobre su cabeza. En el siglo IV a.C., el culto principal de la diosa se encontraba en el templo de la isla de Philae. La iconografía más habitual encontrada en pinturas, relieves o figuras votivas es la de una diosa sentada en su trono y con su hijo Horus en su regazo dándole el pecho. Una imagen que nos recuerda bastante a la imagen de la Virgen María con Cristo niño en brazos y amamantándolo. Tanto los griegos como los romanos, en su conquista por el Imperio egipcio, acogen y adaptan el culto de Isis por sus provincias. En Roma
se fue instalando a partir del siglo I, creando numerosos templos y fiestas a su persona, así como extendiéndolo por otras provincias. En España o en Inglaterra existen templos con esta advocación. Su representación en el mundo romano es una diosa romana vestida como sacerdotisa, togada y llevando en su mano un sistro, o lo que es lo mismo, un instrumento musical egipcio, o bien como mujer sentada dando de amamantar a su hijo. Con la extensión del cristianismo y el mundo copto, la imagen de Isis y Horus fue la fuente iconográfica principal para crear el modelo de María Lactans y así extender la imagen de María y el niño. La diosa Gea. En la mitología griega, la diosa Gea es considerada como la tierra madre, la cual trajo al mundo a Urano, el cielo estrellado, y a Porto, las profundidades del mar, según la teogonía de Hesíodo. En el mundo romano su equivalencia era la diosa Tellus o Terra, acompañado por el título Mater. Su iconografía más habitual es la representación de una mujer amamantando a uno o dos niños, que simbolizan a la raza humana, pero también la fertilidad de la tierra. La imagen más representativa de esta diosa se encuentra en el Ara Pacis de Roma, años 13 al 9 a.C., en donde la diosa Tellus aparece amamantando a dos niños gemelos, una posible alusión a Rómulo y Remo, y flanqueada por dos figuras alegóricas que son el aire y el agua. La Mater Matuta romana. La divinidad Mater Matuta es una de las primigenias en el mundo romano. Se la considera como diosa del amanecer y también diosa madre de los recién nacidos. En realidad se trata de una diosa foránea, cuyo culto fue introducido en Roma por Servio Tulio en el 578 a.C. y se mantuvo hasta el siglo VI. Su primer templo se erigió en el Foro Boario de Roma. Su fiesta se celebraba el 11 de junio en las llamadas Matralias, una fiesta destinada exclusivamente a las mujeres romanas. La representación vuelve a reflejar a una mujer togada, sentada y con un niño entre sus brazos amamantándolo. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Las primeras imágenes de la Virgen María y el Niño. En el origen del arte cristiano, o el llamado arte paleocristiano, la nueva religión vivió un periodo de ocultación y difusión de una manera clandestina. Dos hechos históricos serán importantes para la propagación y aceptación del cristianismo. Por un lado, el Edicto de Milán, promulgado por Constantino en el año 313 de nuestra era, por el que se decreta la libertad religiosa en el Imperio Romano, y posteriormente, en el año 380, a través del Edicto de Tesalónica, Teodosio declara al cristianismo como religión oficial del imperio. En las primeras representaciones cristianas, la influencia del Imperio Romano está presente, tanto en estética como en iconografía, con la variedad de que la imagen posee un significado distinto para los cristianos. En este sentido, recordemos que el culto a Isis y al niño Horus estaba extendido por Oriente y Occidente, y los cristianos supieron acogerse a las imágenes preexistentes para otorgarles un nuevo significado simbólico. En el caso de la Virgen y el Niño, siguiendo el modelo de María Lactans, una de las primeras imágenes la encontramos en las catacumbas de Pristila del siglo II, en donde se representa a la Virgen sentada y el niño en su regazo, mamando de la madre, a la vez que miran a un tercer personaje que se ha identificado como el profeta Balaam, señalando una estrella en el cielo. En otro de los cubículum de la misma catacumba aparece la representación de la Virgen sentada y con aspecto de adolescente, vestida con la toga romana. Cristo Niño aparece en su regazo, desnudo y en posición de estar tomando el pecho.
Algo posterior, en las catacumbas de Santa Inés del siglo IV, hay una representación algo más explícita en la que aparece la Virgen en posición orante con Cristo Niño delante, ambos mirándonos fijamente y con el anagrama de Jesucristo o Crismón a la izquierda. Al mismo tiempo, en el mundo oriental, el cristianismo se propagó de una forma más rápida y por ello las imágenes generadas gracias al arte copto representan ese puente entre el último arte egipcio y el arte paleocristiano. Un ejemplo es la pintura mural conservada en la ciudad de Karanis, el Fayum, en donde aparece una representación de la diosa Isis dando de mamar a su hijo Horus, que posteriormente fue reaprovechada como imagen de la Virgen María y el Niño. Como habéis podido comprobar por los diversos ejemplos aquí narrados, el culto hacia una diosa femenina acompañada de un niño que le da de mamar es algo común en las culturas más primitivas en el ámbito europeo. Desde el Neolítico ya aparecían estas devociones vinculadas al significado de una diosa madre que simboliza la fertilidad a través de la figura del niño. También queda claro que el culto de la Virgen María en la religión cristiana no es nada novedoso para el momento en que surge la religión, ya que en su entorno existían otros cultos con similares iconografías y que tomaron de referencia para adaptarlo al nuevo culto cristiano y a la importancia de la figura de la Virgen. Por concluir de una manera rápida, tras estas primeras imágenes y sus antecedentes, unidos a las promulgaciones de la libertad religiosa y posterior religión oficial, la imagen de la Virgen se intensificará más a través de representaciones en mosaicos, pinturas, miniaturas, sarcófagos, y así se irá extendiendo en el mundo medieval hasta diversificarse aún más a raíz del Renacimiento con la aprobación de la Contrarreforma de la Iglesia. Pues bambalinos, hasta aquí el capítulo de esta semana. Mi deseo es que os haya gustado el episodio de hoy y no dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube. Los comentarios son muy importantes a la hora de posicionar el canal. Y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter, @historiabambalí. Os agradeceré le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si eres de los que acabas de descubrirnos, te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia Bambalina. Y eso sí, que actives la campanita para no perderte ni el estreno del episodio de Historia los martes a las 10:30, ni el directo de nuestro programa de radio los viernes a las 10 de la noche. Ya sabéis que la Historia entre Bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Os recuerdo el enlace de Patreon, patreon.com/la historia entre bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Y antes de despedirme, recordaros la cita del viernes a las 10 de la noche en Club Noctámbulo, nuestro programa de radio que emitimos en directo en Gran Vía Radio 95.8 de la FM en Barcelona, en granviaradiofm.es, donde nos podéis escuchar desde cualquier punto de España y del mundo, y aquí en vuestro canal La Historia entre Bambalinas. Hasta entonces, que tengáis felices sueños, bambalinos, y no olvidéis lo más importante, vivir y disfrutar de vuestra propia historia.